Top 1. Aceite de oliva. El olivo se cultivó por primera vez en el Mediterráneo hace unos 6.000 años, y el aceite de oliva es una de las grasas culinarias más antiguas de la historia de la humanidad. Los minoicos de Creta fueron de los primeros en prensar aceitunas para obtener aceite, y lo utilizaban para alimentación, medicina cosmética y combustible para lámparas. Hacia la época del Imperio Romano, este aceite se usaba a menudo como moneda, y los romanos extendieron el cultivo del olivo por todo el imperio. La palabra oil, en inglés, proviene en realidad de la palabra griega para el aceite de oliva, precisamente por lo prominente que era el aceite de oliva en el mundo mediterráneo. Al prensar las aceitunas, lo primero que sale extraído puramente mediante presión mecánica, sin calor ni productos químicos, es el aceite de mayor calidad. Si ese aceite cumple unos estándares químicos estrictos, concretamente una acidez libre no superior al 0,8% y supera una evaluación sensorial sin defectos de sabor, obtiene la etiqueta de virgen extra. Si supera un listón algo menos exigente, de hasta un 2% de acidez, y presenta pequeños defectos de sabor, es simplemente virgen. Estas son las dos únicas categorías que se consideran no refinadas. Cualquier otra cosa, etiquetada simplemente como aceite de oliva o aceite de oliva suave, ha sido refinada químicamente para neutralizar defectos, lo que elimina la mayor parte del sabor y de los compuestos beneficiosos en el proceso. El aceite de oliva virgen extra tiene un sabor que varía mucho dependiendo de la procedencia de las aceitunas y de cuándo se cosecharon. Si las aceitunas se recogen pronto cuando aún están verdes, el aceite suele ser intenso, un poco amargo y algo herbáceo. Si las aceitunas se recogen más tarde cuando están totalmente maduras, el aceite es más suave, fino y untuoso. En la cocina mediterránea, el aceite de oliva es uno de los ingredientes más importantes. Se utiliza en platos como el sofrito italiano, el gazpacho español, la ensalada oriatiki griega y el fattoush libanés. Top 2. Mantequilla. El descubrimiento de la mantequilla fue probablemente un accidente. Los primeros nómadas transportaban la leche en bolsas de piel de animal mientras viajaban. Al moverse y agitarse la grasa, se agrupaba y se convertía en mantequilla, convirtiéndola en uno de los primeros alimentos procesados de la historia. En la antigua Irlanda, la mantequilla era tan valiosa que la gente la enterraba en turberas para mantenerla fresca. El entorno frío y con poco oxígeno la conservaba durante años e incluso cambiaba su sabor. En las historias hindúes, el dios Krishna es conocido como el ladrón de mantequilla porque le encantaba robarla de niño. Curiosamente, los romanos la rechazaron en gran medida en favor del aceite de oliva, ya que se asociaba con las tribus bárbaras del norte. La mantequilla se compone de grasa, agua y una pequeña cantidad de sólidos lácteos. La mayoría de las mantequillas tienen un 80% de grasa, un 16% de agua y un poco de proteína y azúcar de la leche. Esto es lo que le da su textura cremosa y su rico sabor. También ayuda a que la repostería suba y sepa mejor. Pero al tener agua y sólidos lácteos, se quema con facilidad. Si calientas demasiado la mantequilla, empieza a dorarse y luego a quemarse. Por eso la mantequilla es mejor para cocinar a fuego lento o medio, como para saltear o terminar un plato, no para freír. La mantequilla ha sido especialmente importante en la cocina occidental, sobre todo en Francia, donde se utiliza en muchas salsas clásicas. A algunas personas les cuesta digerirla debido a las proteínas y el azúcar de la leche. También se estropea si se deja fuera demasiado tiempo. Aún así, una buena mantequilla sigue siendo difícil de superar. Tiene un sabor muy rico y ligeramente dulce que es difícil de sustituir por completo. Top 3. Aceite de coco. El aceite de coco ha sido una parte fundamental de la vida en el sudeste asiático y el Pacífico Sur durante miles de años. En Fiyi y en todas las islas de la Polinesia, el cocotero recibe el nombre de árbol de la vida
porque proporciona a la gente alimento, agua, medicinas y materiales para la construcción. El aceite de coco se extrae de la pulpa seca del coco, llamada copra, o de la pulpa fresca según el método. La forma más valorada es el aceite de coco virgen, que se extrae de la leche de coco fresca sin calor ni productos químicos. Tiene un aroma a coco dulce claramente tropical y un sabor limpio que aguanta bien tanto en la cocina como en la repostería. El aceite de coco refinado elaborado a partir de copra seca pasa por procesos de desodorización y blanqueo que eliminan la mayor parte de ese sabor y olor a coco, produciendo un aceite más neutro que se prefiere cuando no se quiere que el coco sea la nota dominante de un plato. El aceite de coco se diferencia de la mayoría de los aceites vegetales porque es principalmente grasa saturada. Eso hace que sea sólido a temperatura ambiente y muy estable. Hoy en día es popular en las dietas keto y paleo porque tiene grasas de cadena media, principalmente ácido láurico, que el cuerpo utiliza para obtener energía rápida. El panorama científico actual sigue siendo complicado con diferentes estudios, apuntando en distintas direcciones, pero la mayoría de los nutricionistas dicen que está bien consumirlo con moderación. Es excelente para freír, saltear verduras y para hornear como sustituto de la mantequilla. En la cocina del sur de la India y de Sri Lanka, el aceite de coco se utiliza en muchos platos tradicionales, aportando una riqueza sutil difícil de replicar. En Filipinas se usa para preparar un plato llamado pinakbet, friendo verduras locales con pasta de gambas, y su aroma es esencial para el resultado. En la repostería occidental también se popularizó como sustituto vegano de la mantequilla. En Fiji existe la leyenda de que los cocos tienen ojos y eligen sobre quién caer. Se dice que ser golpeado por uno trae 3 días de mala suerte. Top 4. Aceite de trufa. Se supone que el aceite de trufa debe saber a trufas reales, pero la mayoría de los aceites no contienen trufa de verdad. Normalmente, es solo aceite común combinado con un compuesto químico que se encuentra en las trufas. Pero las trufas auténticas tienen cientos de compuestos que les dan un sabor profundo y terroso. El aceite de trufa suele tener un sabor unidimensional y fuerte, a veces incluso a gasolina o goma. Se hizo popular en la década de los 80 y era una forma fácil de hacer que la comida barata pareciera sofisticada, pero los chefs pronto empezaron a odiarlo. Anthony Bourdain dijo que no es comida. Martha Stewart lo llamó horrible y sintético. Gordon Ramsay piensa que es ridículo porque el olor puede anular todo lo demás en el plato. El aceite de trufa real existe pero es caro y no dura mucho. Se hace macerando trozos de trufa real en un buen aceite, pero el aroma se desvanece rápido. Algunos aceites de alta gama mezclan trufas reales con un poco de sabor sintético para que el aroma permanezca fuerte. Para saber si un aceite es auténtico, busca el nombre científico de la trufa como Tuber melanosporum y evita las etiquetas que solo digan sabor a trufa o aroma de trufa. El debate sobre el aceite de trufa llegó incluso a los tribunales en 2017, cuando una empresa estadounidense fue demandada por dar a entender que su aceite contenía trufas reales. Las pruebas de ADN demostraron que era mayoritariamente sintético. A pesar de esto, a la gente le sigue encantando en cosas como las patatas fritas con trufa o las palomitas. Top 5 aceites de frutos secos. La categoría de aceites de frutos secos abarca una amplia gama de productos distintos. Cada uno se extrae de una semilla o fruto seco diferente, y cada uno aporta su propio sabor e historia. Generalmente se utilizan como aceites de acabado o para cocinar a fuego lento, ya que sus delicados compuestos aromáticos se degradan rápidamente a altas temperaturas. El aceite de nuez es común en la cocina francesa e históricamente fue la grasa de cocina cotidiana en algunas regiones. Se utiliza del mismo modo que el aceite de oliva en la Provenza o la mantequilla en Normandía. El aceite de nuez prensado en frío
Tiene un sabor rico, intensamente amargo, y con matices a nuez con un color ámbar oscuro. Es excepcional en aliños de ensalada, rociado sobre queso o mezclado en una pasta sencilla. El aceite de avellana procede principalmente de Francia y Turquía, donde el cultivo de la avellana ha sido importante durante siglos. Es muy aromático, con una cualidad tostada casi cercana al chocolate, que lo hace extraordinario en ensaladas templadas, postres y cualquier cosa con chocolate o café. Al igual que el aceite de nuez, es frágil y requiere un almacenamiento cuidadoso. El aceite de semilla de calabaza de Austria y Eslovenia es casi negro en la botella y se vuelve de un verde vivo y profundo cuando se extiende sobre una superficie clara. Tiene un sabor intensamente a fruto seco, casi tostado, y se utiliza en la cocina austriaca como aceite de acabado sobre todo tipo de platos, desde helado de vainilla hasta ensaladas de patata. El aceite de nuez de macadamia proviene de Hawái y Australia, donde los macadamios se cultivaron comercialmente por primera vez en el siglo XIX. El fruto seco en sí es originario de Australia y era una fuente de alimento tradicional para los aborígenes australianos. El aceite es suave, con un delicado sabor mantecoso y un punto de humo relativamente alto para ser un aceite de frutos secos, lo que lo convierte en una de las opciones más versátiles para cocinar realmente, más allá de simplemente terminar platos. El aceite de almendras es similar en cuanto a suavidad y se utiliza mucho en las tradiciones de repostería de Oriente Medio y el sur de Asia, así como en la confitería francesa. Top 6. Aceite de mostaza. El aceite de mostaza es una grasa culinaria fundamental en el sur de Asia. Tiene un sabor fuerte y picante y un color dorado brillante. En Estados Unidos y Canadá, técnicamente no está aprobado para uso culinario y se vende solo como aceite de masaje, aunque los cocineros caseros de las comunidades del sur de Asia lo utilizan de todos modos. El aceite se extrae de las semillas de mostaza, las mismas que se usan para elaborar el condimento. La India produce la mayor parte del aceite de mostaza del mundo, y la práctica de cultivar mostaza y prensarla para obtener aceite se remonta a miles de años en el subcontinente. Este aceite también desempeña un papel importante en la cultura y los rituales. En las ceremonias hindúes y sikh se utiliza para encender lámparas que simbolizan la luz sobre la oscuridad. En las bodas se usa en rituales previos al enlace para bendecir a la pareja. En los fríos inviernos del norte de la India se utiliza para masajes para calentar el cuerpo y aliviar las articulaciones. El aceite de mostaza crudo tiene una pungencia fuerte e intensa que casi despeja la nariz. Esta intensidad es de hecho la razón por la que los organismos reguladores occidentales han sido reacios con él. Cuando el aceite se calienta, su intensidad se suaviza y se transforma en una riqueza redonda con matices a frutos secos y casi dulce. Los cocineros indios suelen calentar el aceite hasta su punto de humo antes de añadir otros ingredientes, moderando deliberadamente ese toque crudo. El punto de humo está en torno a los 250 grados Celsius, 480 grados Fahrenheit, lo que lo convierte en uno de los aceites de cocina más estables al calor que existen. Top 7. Aceite de canola. El aceite de canola es en realidad un invento bastante moderno. Empezó como semilla de colza, una planta cultivada durante miles de años en Asia y Europa. En aquel entonces se usaba para lámparas porque el aceite era demasiado amargo e incluso un poco tóxico para comer. Durante la Segunda Guerra Mundial, el aceite de colza se volvió muy importante. Las armadas lo usaban para lubricar los motores de los barcos porque se adhería al metal incluso con vapor y agua. Después de la guerra, los barcos pasaron al diésel y la colza dejó de ser necesaria. Pero en las décadas de los 60 y 70, investigadores canadienses desarrollaron un nuevo tipo de colza que era seguro para el consumo.
y para diferenciarlo de la antigua colza, lo llamaron canola abreviatura de Canadian Oil. El aceite de canola se convirtió en uno de los aceites de cocina más consumidos en el mundo en las décadas siguientes. El aceite casi no tiene sabor ni olor, lo cual es una parte fundamental de su éxito comercial. No impone ningún carácter al plato, lo que lo convierte en un fondo neutro para cualquier sabor. Su punto de humo está en torno a los 200 grados Celsius, 400 grados Fahrenheit, muy adecuado para la mayoría de las aplicaciones culinarias, incluyendo salteados, frituras y repostería. Su producción es relativamente barata, razón por la cual se convirtió en el estándar de la producción comercial de alimentos. Nutricionalmente, el aceite de canola tiene menos grasas saturadas que la mayoría de los aceites y un equilibrio bastante bueno de grasas omega 6 y omega 3. La mayor parte del aceite de canola de las tiendas está muy procesado y a veces parcialmente hidrogenado, lo cual no es ideal, pero las versiones prensadas en frío o por expulsor están mucho menos refinadas. No es sofisticado y a algunas personas no les gusta, pero cumple su función en la cocina. Top 8 sebo. El sebo es grasa de ternera derretida y durante la mayor parte de la historia de la humanidad fue una de las grasas culinarias más importantes del mundo. Antes de que los aceites vegetales se volvieran baratos y estuvieran ampliamente disponibles en el siglo XX, freír en sebo de ternera era lo habitual en gran parte de Europa, América del Norte y más allá. Aporta a la comida un sabor rico a carne dura mucho tiempo y puede reutilizarse más que el aceite vegetal, lo que lo hacía barato y práctico para los restaurantes. El sebo se elabora fundiendo lentamente grasa de ternera cruda, normalmente de la zona de los riñones, donde la grasa es de mayor calidad, filtrando las impurezas y dejando que se solidifique. El resultado es una grasa blanca y firme con un olor suave, sabroso y cárnico. Aguanta excepcionalmente bien las frituras a alta temperatura y puede almacenarse a temperatura ambiente durante largos periodos sin ponerse rancio. Fue famoso su uso en las patatas fritas de McDonald's hasta 1990, antes de que los proveedores pudieran permitirse aceites vegetales puros. La gente suele decir que las patatas de entonces eran más crujientes y mantecosas gracias al uso del sebo. El interés por el sebo ha crecido en los últimos años, y el sebo de ternera, de alta calidad, alimentada con pasto, se vende ahora como una grasa de cocina de especialidad por un número creciente de productores. Los restaurantes especializados en cocina tradicional de asador, o los pubs y locales de fish and chips, de estilo británico, nunca dejaron de usarlo. Top 9. Aceite de semilla de algodón. Este es esencialmente el primer gran aceite de semillas industrial y una gran parte de los inicios de la industria estadounidense de alimentos procesados. En el siglo XIX, el algodón se cultivaba principalmente por su fibra, y las semillas se consideraban un desecho que se acumulaba tras el desmotado del algodón. Con el tiempo, los procesadores se dieron cuenta de que podían prensar las semillas para obtener aceite en lugar de tirarlas. La producción estadounidense de aceite de semilla de algodón creció rápidamente durante el siglo XIX, pero el aceite crudo contenía un compuesto tóxico llamado gosipol, que le daba un color y sabor desagradables. Tenía que ser procesado para ser comestible, por lo que el aceite de semilla de algodón se convirtió en uno de los primeros aceites en pasar por un refinado químico industrial alrededor de 1911. Los fabricantes de jabón William Procter y James Gamble buscaban una alternativa más barata a las grasas animales. Un químico alemán llamado Edwin Kaiser les presentó la hidrogenación, una forma de convertir el aceite vegetal líquido en grasa sólida. Esto permitió a P y G hacer que el aceite de semilla de algodón tuviera el aspecto y la sensación de la manteca de cerdo, que lanzaron como Crisco, comercializándolo agresivamente como una alternativa moderna
limpia y científica a la grasa animal tradicional, en una de las campañas más exitosas de la historia del marketing alimentario estadounidense. Lo que la ciencia aún no comprendía era que la hidrogenación parcial crea grasas trans que más tarde se identificarían como significativamente más perjudiciales para la salud cardiovascular que las grasas animales a las que sustituían. Crisco reformuló más tarde para eliminar las grasas trans, pero para entonces, el daño de décadas de consumo intensivo ya estaba hecho. Hoy en día, el aceite de semilla de algodón se sigue utilizando ampliamente en la producción comercial de alimentos, particularmente en aperitivos envasados, galletas saladas y productos fritos. En parte porque es barato, y en parte porque su estabilidad de sabor lo hace bueno para aplicaciones de fritura, donde el aceite se usa repetidamente a altas temperaturas. Tiene un sabor suave y neutro, y ya rara vez aparece como un producto independiente en las cocinas domésticas. Top 10. Aceite de sésamo. El aceite de sésamo podría ser el aceite vegetal de cocina más antiguo del mundo. Los habitantes de la civilización del Valle del Indo lo cultivaban mucho e incluso comerciaban con él con Mesopotamia alrededor del año 2500 a.C. En la antigua medicina india era muy especial. Conocido como Taila, o el rey de los aceites, se creía que calmaba el sistema nervioso y mantenía la piel sana. El aceite de sésamo claro, también llamado aceite de sésamo crudo o sin tostar, se extrae de semillas de sésamo crudas. Tiene un sabor neutro y delicado, con solo un sutil toque de sésamo y un punto de humo relativamente alto en torno a los 210 grados Celsius, 410 grados Fahrenheit. Este es el aceite de cocina utilizado en algunas gastronomías del sur de Asia y África. El aceite de sésamo tostado, a veces llamado aceite de sésamo oscuro o asiático, se extrae de semillas de sésamo que han sido tostadas y es uno de los aceites más intensamente aromáticos que existen. Es de color ámbar oscuro y huele a sésamo tostado concentrado. Una sola cucharadita puede transformar un plato. En la cocina coreana, japonesa y china se utiliza casi exclusivamente como aceite de acabado y agente saborizante añadido al final de la cocción o rociado sobre un plato terminado. Las semillas de sésamo también contienen antioxidantes naturales llamados sesamol y sesamina, que ayudan a que el aceite sea inusualmente estable y resistente al enranciamiento en comparación con otros aceites. Top 1 ghee. El ghee es un tipo de mantequilla clarificada que se originó en el Valle del Indo hace miles de años. La gente necesitaba una forma de evitar que la mantequilla se estropeara con el calor, así que la cocinaban a fuego lento. A medida que el agua se evaporaba y los sólidos lácteos se separaban y se doraban, lo que quedaba era una grasa pura y de larga duración. El tostado le da al ghee su sabor a nuez ligeramente acaramelado y su color dorado. Una gran ventaja que tiene sobre la mantequilla común es que puede aguantar un calor mucho más alto. La mantequilla se quema bastante rápido, pero el ghee no, porque se han eliminado las partes que se queman. Eso lo hace bueno para cocinar alimentos como carne-huevos o verduras a temperaturas más altas sin dejar de obtener un sabor mantecoso. Además, casi no tiene lactosa, por lo que muchas personas sensibles a los lácteos pueden seguir usándolo. Es extremadamente común en toda la India, donde también se utiliza en rituales religiosos y es un ingrediente clave en muchos platos como el dal, el roti y diversos dulces. Una forma tradicional de elaborarlo, llamada bilona, consiste en batir mantequilla cultivada a mano. Top 12. Aceite de girasol. El girasol proviene en realidad de América del Norte. Los pueblos indígenas lo utilizaban ya en el año 3000 a.C. para obtener alimento aceite e incluso tinte púrpura. Cuando los exploradores españoles lo llevaron a Europa en el siglo XVI, la gente no lo comía al principio. Lo cultivaban sobre todo porque quedaba bien en los jardines.
Pero las cosas cambiaron en Rusia en el siglo XVIII, cuando la Iglesia Ortodoxa rusa impuso normas durante la Cuaresma que prohibían la mayoría de las grasas y aceites. El girasol aún no estaba en la lista por ser nuevo. Así que la gente empezó a usar aceite de girasol en su lugar. Rápidamente se hizo popular y para el siglo XIX Rusia tenía una gran industria de aceite de girasol. El aceite de girasol es popular porque tiene un sabor suave, un color claro y puede aguantar temperaturas altas al cocinar. Existen diferentes tipos, pero algunos están hechos para durar más y ser un poco más saludables. El aceite de girasol refinado es transparente y no huele a mucho, mientras que el aceite sin refinar es más oscuro y tiene un sabor más rico que es común en la comida de Europa del Este. Para fabricar este aceite, las semillas se trituran y se prensan o a veces se procesan con productos químicos. Lo que sobra es un material rico en proteínas que se utiliza como alimento para animales. A finales del siglo XX, el aceite de girasol se hizo más popular a medida que la gente intentaba alejarse de las grasas animales. Y hoy es uno de los aceites de cocina más utilizados en el mundo, con países como Ucrania y Rusia produciendo una gran parte. En la producción comercial global de alimentos, compite con el de canola como uno de los aceites dominantes para freír. Top 3 aceite de argán. Este aceite se produce exclusivamente a partir de las nueces del árbol de argán, una especie que crece solo en una región específica del suroeste de Marruecos, principalmente en el área entre Agadir, Essaouira y Taroudant. El argán se ha adaptado a las duras condiciones semiáridas de esta región a lo largo de miles de años, y su cultivo está tan estrechamente ligado a la cultura bereber marroquí que los bosques de argán de Marruecos fueron declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1998. Originalmente, el aceite era producido por mujeres bereberes mediante un laborioso proceso manual. El fruto del argán es aproximadamente del tamaño de una aceituna, con una piel gruesa, pulpa carnosa, y una nuez dura en su interior. Las nueces se rompen a mano para extraer las semillas, que luego se prensan en frío para producir el aceite. Para obtener un solo litro de aceite de argán se necesitan unos 30 kilogramos de fruta y aproximadamente 15 horas de trabajo. Por eso el aceite de argán es uno de los aceites comestibles más caros del mundo, a menudo llamado oro líquido en Marruecos. El aceite de argán cosmético se produce a partir de semillas sin tostar y se utiliza en el cuidado de la piel del cabello y en productos de belleza. Es ligero e inodoro y se absorbe rápidamente. El aceite de argán culinario se elabora con semillas ligeramente tostadas antes del prensado, lo que produce un producto muy diferente. Un aceite de color ámbar cálido con un sabor rico tostado casi achocolatado con notas de sésamo y nuez. Es muy robusto y una pequeña cantidad aporta mucha profundidad a un plato. En la cocina marroquí, el aceite de argán culinario se utiliza en una serie de preparaciones tradicionales. El amlou es una pasta espesa hecha de aceite de argán, almendras y miel. A menudo se compara con la mantequilla de cacahuete y se come en el desayuno untada en pan. También se rocía sobre el cuscús, se usa en ensaladas y se añade a varios tajines. El sabor es lo suficientemente potente como para que generalmente se use como aceite de acabado, en lugar de como grasa para cocinar, ya que el calor degrada sus distintivos compuestos aromáticos. La producción de aceite de argán ha cambiado radicalmente la situación económica de las mujeres bereberes de la región. Los grupos cooperativos formados en las últimas décadas han dado independencia económica a miles de mujeres rurales y acceso a mercados que antes no podían alcanzar. El auge mundial de la demanda de aceite de argán, impulsado tanto por sus cualidades culinarias como por sus aplicaciones cosméticas,
ha convertido este producto altamente localizado en una importante mercancía internacional. Si esta exploración de los aceites y grasas más esenciales del mundo ha cambiado tu forma de ver la despensa de tu cocina, suscríbete y dale a me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia culinaria y la ciencia que a menudo permanece oculta tras la etiqueta. Nutramos juntos el futuro. Nuestra próxima inmersión profunda en los tesoros del mundo comenzará pronto.